Hola Cristian, muy buenos días. Es muy cierto lo que dice Carmen Gloria, ¿eh? Aquí el gran tema es si efectivamente se le vulneraron todos sus derechos, quién es el mejor cuidador, dónde debe quedar esta niñita. Se ha hablado del Sename, se ha hablado de que vuelva con su mamá, el papá aparece también dentro de los posibles cuidadores, y eso que el papá no había estado presente durante muchos años, pero ese es un gran dilema a esta altura. Y respecto a las contradicciones que evidenciábamos ayer en el relato que hizo Olga Navarro, hay que ver también y hay que recordar que la propia Emelyn declaró durante más de 3 horas, y ahí podrían evidenciarse otras grandes contradicciones. Aquí, a continuación, le presentamos las más importantes contradicciones en este juicio que podrían ser claves en un vuelco inesperado. Al último, el hoyo que estaba haciendo era para enterrarme a mí, porque después me mandó el palazo y me tiró de cabeza al hoyo. Se trata de un entorno de mucha vulnerabilidad. Ocurre en algunas ocasiones en que las denuncias son hechas principalmente a veces desde los colegios, que es lo que ocurrió acá. ¿Para qué la gente viva? Háganse esa pregunta primero, va a resolver este ministerio. Desde el comienzo, las historias sobre la desaparición de la pequeña Emelyn han generado confusión y dudas, relatos encontrados y versiones para muchos poco claras. El lunes fue la hermana de José Manuel Navarro, Olga, quien contó detalles radicalmente diferentes a los entregados desde un inicio por don Luis Vidal, el abuelo de la niña. La búsqueda del tesoro. Esta fue la treta con que Navarro logró llevar a Emelyn y su abuelo hasta el cerro. Supuestamente un tesoro mapuche ancestral yacía en las tierras del cerro Kelmen de Licantén. Me engañó, me llevó al cerro y me hizo hacer, estuvimos haciendo un hoyo, me hizo hacerlo, y este hoyo era para enterrarme a mí mismo. Decía también que antes ya había sacado uno, pero no se le veía. Si hubiera sacado, habría estado rico, la gente del pobre, todas esas cosas. O sea que ellos son más pobres que nosotros mismos. O sea, fue un cuento, ¿no? Un cuento, ¿no? Primero me ha dicho que esa plata, si la llegamos a sacarla y dejar aquí, no, le dije, yo en la casa no lo dejo, las cosas. Le dije, yo tenés que puro ya te las toco. Para Olga esto no fue sino una más de las mentiras inventadas por este hombre, y asegura que las motivaciones del encuentro fueron muy diferentes. ¿Y te hace sentido esa versión? Yo ya la descarto, digamos, desde que José apareció. Desde que José dice que necesita protección para la niña. Como ellos acusaron que uno de mis hermanos estaba ayudando a José, o sea, que sean transparentes, que digan la verdad. Y que de una vez por todas se empiece a esclarecer esto. Porque aquí está en riesgo los niños. No está en riesgo mi hermano, porque mi hermano tiene que pagar por lo que hizo. Pero ellos que digan la verdad. El nexo con la familia. No se trataba más que de un aparecido. Pocos sabían de Navarro en la casa de los Vidal cuando llegó a contar historias de brujería. Sí ubicaban a la familia, pero no mucho más que eso. Se supone que hay algún Facebook que a lo mejor ni siquiera yo lo estaba usando, era amigo de él, poco menos como que fuéramos amigos. Alguien, porque amigo en el Facebook no significa que conversen, uno puede tener muchos amigos, pero no con todos conversen. No sé por qué, en qué momento fue a llegar acá, no tengo ni idea, la verdad. Yo sé los reportajes que han dado de él, pero yo que sepa, yo no tengo ni idea. Sin embargo, se fueron conociendo otros detalles a lo largo de la última semana que reflejan una realidad distinta. Navarro incluso habría tenido una relación con una de las tías de Emelyn algunos años atrás. ¿Tu familia conocía a Emelyn? No todos. ¿Pero habían familiares tuyos que la conocían? Sí, habían familiares que la ¿Tenían conocían. conexiones o no? Es que el que tenía más conexión era José. No, pues o sea, por eso te digo, o sea, que se diga, que la familia de Emily diga que no conocía a José o a parte de mi familia, eso no es así. ¿Y eso era así? José tuvo una relación con una hermana de él. Mira, yo no te sabría decir si es mucho tiempo, porque tampoco me di el tiempo de averiguar, pero sí sé que fueron un par de veces a la casa de mis papás. José tuvo una relación con una hermana de Sandra, ¿no? Con Irma, me parece. Estaba ahora visitando a Joana. Sí, cuando en la adolescencia creo que ellos fueron pololos. Son contradicciones como estas las que han transformado este caso en uno de los más enigmáticos del último tiempo. Oídas por separado, las historias perfectamente podrían parecer hechos completamente distintos. La vestimenta de Emelyn.
versión de la hermana de Navarro, la misma que lo entregó a la policía apenas puso un pie en la casa de sus padres, pone las dudas sobre la familia de la niña, particularmente respecto al abuelo de Emelyn. Las primeras informaciones que circularon de su desaparición hablaban de una vestimenta que al día de su hallazgo nunca tuvo. Yo no te voy a hablar más de cosas que yo vi, que de una u otra manera dejaron en ver que aquí Olga, nadie está ¿a ti preocupado. te Mira, llama la escúchame. atención? Partiendo el color de la ropa de la niña. Nunca fue el polerón blanco, nunca. La calza tampoco calza con la descripción que dieron los familiares, o sea... La familia no tenía idea. Yo buscaba una niña súper ¿Te pequeñita. llama la atención eso, Era no? como de mi porte. Olga asegura que es tanto el desapego de la menor con su propia familia que, según ella, cuando le consultó, ni siquiera quería volver a su casa cuando Navarro la devolvió. Yo lo que tengo entendido es que la niña se fue por su voluntad, porque no quería estar en casa de su familia. ¿Ella preguntó por su familia? ¿Puedo llamar a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo? Mira, yo igual le hice una pregunta como, hija, ¿y quiere volver a la casa de su familia? No, así fue un no, rotundo. El brujo de Licantén. Un tatuaje de minotauro y otro de un pentagrama calzan perfectamente con la idea de alguien que puede dedicarse a este tipo de oficios. El abuelo de la pequeña relató que el llamado zorro salvaje era conocido por sus rituales y trabajos de limpieza en la zona. Y se ganaba parado, sentado ahí mismo y nunca lo veíamos hacer nada. Pues, no sé si la llana lo vio algún día. Se ganaba sentado y eso es lo que hacía, ni una buena... Y si bien casi siempre el río suena cuando trae piedras, Olga insiste en que, aparte de las limpiezas en la casa de Luis Rafael Vidal, no conoce a nadie que haya recibido estos servicios del supuesto brujo licantenino. Yo, por lo que he escuchado por la gente, solo esta familia es la que asegura eso. Sí sé que José cree en estas cosas, pero haberlo visto yo haciendo rituales, haberlo visto yo haciendo limpieza, jamás lo he hecho. El golpe con la pala. Quizás la mayor y más reveladora de las contradicciones en este caso, que podría transformarse en un hecho clave durante el juicio, dice relación con la famosa pelea entre Navarro y Vidal en pleno Cerro Kelmen, el pasado viernes 2 de este mes de febrero. El abuelo de Emelyn recibió un fuerte golpe con pala luego de tener que cavar un hoyo. Un enfrentamiento a combos previo a esto también fue parte del momento exacto del supuesto rapto de la niña. Así lo relataba el abuelo. Claro, por la pala por detrás y menos mal si le puede tomar la pala, si no me deja peor. En ese rato, antes que me pegara el palazo a mí, le dijo, cierra los ojos. Le dijo, aquí sí que aparece lo que andaba buscando y al final no apareció nada. Porque Él le pidió a ella que cerrara los ojos, claro, como preparando ya el golpe. Cuando él me pegó el palazo, la niña abrió los ojos. Abrió los ojos, no sé si después lloró, eso no lo recuerdo. ¿Habrá estado amenazada? No sé, yo eso no lo puedo decir más porque no me acuerdo, ¿entiendes? Esa parte no me voy a acordar nunca porque después quedé inconscientemente, pues ya me duele harto la parte de la cabeza que no me le quitan. ¿Tiene herido aquí arriba, no? Sí, tengo los puntos que ya lo tengo cerradito, el pelo está para aquí, todo esto, ¿no? Acá adelante también tiene los golpes. También tengo golpes, esos fueron golpes donde me fui cayendo. Sin embargo, el detalle de que hubo también en este cerro un chuzo cambia mucho el panorama según Olga. Las escuetas palabras que le dijo su hermano antes de que llegara la policía podrían cambiar el curso de este caso, de ser corroboradas en la declaración de él. Yo le pregunté a José por qué le había dado el palazo a este hombre. José dijo que él no iba a permitir que este señor le diera con el chuzo a la niña. Olga, nos llega una información. ¿El abuelo le quería pegar? Tampoco sé. Nos llega información Eso bastante dice que el abuelo le quería pegar a él. Emelyn. Capitalino. Sí. En efecto, de acuerdo al relato de Navarro, justo después de entregarse, habla de que era el propio abuelo quien quería golpear a Emelyn. Un macabro vuelco que de comprobarse podría cambiar críticamente el futuro de la familia Vidal. También el de la niña que hoy se recupera en el hospital de Curicó. ¿Cuál es la verdad sobre el secuestro de Emelyn? ¿Quién dice la verdad y quién está mintiendo? Algo que debería comenzar a resolverse a partir de este martes, luego de que José Manuel Navarro sea formalizado por el delito de sustracción de menores y se conozca la declaración de la pequeña, en que debiera dilucidarse quién realmente quiso hacerle daño, si fue Navarro o alguien
de su propia familia. Estas son las profundas contradicciones, son al menos 5 las principales que se pudieron evidenciar. Los nexos con la familia, la búsqueda del tesoro, el golpe con la pala, las vestimentas que llevaba Emelyn a la hora de desaparecer supuestamente y cuando se encontró, y la famosa teoría de el brujo de Licantén. Son contradicciones que se van a ir dilucidando, lo más probable a partir del día de hoy, en la formalización de José Manuel Navarro, que comienza a las 3 de la tarde. Nosotros estamos precisamente afuera del juzgado de letras con competencia en familia acá en Licantén, donde cerca o pasado de la 1 debiera llegar ya José Manuel Navarro y posteriormente llegando tanto los familiares de él como los familiares probablemente de la familia de Emelyn para presenciar esta formalización en que se le van a leer los cargos y a definir también las medidas cautelares que se le van a aplicar a José Manuel Navarro. Hoy, a partir de las 3 de la tarde, debiera dictaminarse cuánto va a durar la investigación previa al juicio. Sí, claro, bueno, inspector, aquí hay varias cosas que llaman la atención, sobre todo el vuelco, porque cuando supimos de este supuesto secuestro, inmediatamente pensamos lo peor. Y ahora se empiezan a saber otras versiones que quizás sería para protegerla de su abuelo. Según su experiencia, ¿está mintiendo el brujo? Pero desvirtuemos científicamente para que la gente lo entienda con mucha claridad. Mira, lo de la pala es trascendente para mí. A ver, ¿por qué tanto? ¿Por qué? Es un golpe en la nuca, o sea, por la espalda. Y ella, la hermana, señala que se está defendiendo frente a una agresión con un chuzo, o sea, de frente. Aclaremos eso. Segundo, si él hubiese sido golpeado de pie, el impacto le deja hematomas que son visibles. Pero aquí no tenemos hematomas, tenemos rasguños. Rasguños que ocasionan la tierra en una cercanía de no más de 30, 40 centímetros. Usted dice que un golpe de pala no le deja esa... Si lo hubiera golpeado de pie, y se hubiese desplomado, ¿ya? No tendría rasguños, tendría hematomas. O sea, él estaba agrediendo, no defendiéndose. Fue agredido por la espalda. Ya. Eso es lo que estoy señalando. Y entonces, yo pienso, o estaba inclinado, doblado para decirlo más claro, o estaba hincado. Y ahí estarían los 40, 30 centímetros, donde cae al borde, para mi gusto, del hoyo que se estaba... Siempre una duda para usted, inspector. Cuando vemos la imagen y estamos viendo que se supone que iban a cavar un hoyo para, no sé, para enterrarlo... En ese hoyo apenas cabe su cabeza. Es que no es ese el cuento es el golpe. Yo pienso ya, que... pero ¿para qué hacer un hoyo? Yo pienso que en el reborde. Es que lo estaban haciendo, pues. O sea, técnicamente puede ocurrir que estaba usando el chuzo para hacer el hoyo, porque lo primero que se hace es con el chuzo ir marcando el terreno, ir ablandando para luego sacar con la pala. La tierra. Y podría haber estado este señor entonces utilizando el chuzo a pocos centímetros de la tierra y haber recibido el golpe, según su teoría. Claro, la dinámica es que él es golpeado la nuca por la espalda. Él no tiene conocimiento de ese momento. Entonces, él lo que está señalando el abuelo ahí es que en algún momento él reacciona, intenta agarrar la pala, no cae inconsciente. Inspector, entonces sería real que el hoyo sería supuestamente para buscar un tesoro, según la historia que le podría contar Navarro al abuelo, y no para enterrar a alguien. Yo lo veo así, que no es para enterrar, que es parte del cuento. Eso sería real. Claro, pero si lo golpea por la espalda, aprovechando que el abuelo está inclinado, yo le veo una crueldad, porque él no puede calcular la consecuencia de ese golpe. Pero, inspector, si usted dice que era parte del cuento, aparentemente Emelyn y su presunto secuestrador sabían de esto. Estaba viendo. O sea, todo indica que esto estaba planificado, porque tesoro en ese hoyo no iban a encontrar. Claro, entonces la idea era que este caballero hiciera este hoyo, que supusiera palar, y en ese minuto es cuando es evidente que el palazo se lo daban por la espalda, tiene en la espalda el golpe, y tiene además las magulladuras al caer de frente. Pancho. Sí, es que ahí ustedes han mencionado varios detalles que son clave. Marcelo dice, lo primero que se hace es con el chuzo ir ablandando el terreno y marcando el lugar. Eso posiciona el chuzo en la mano del abuelo. Segundo, como el abuelo dice haber recibido un golpe con la pala por la espalda, posiciona la pala en la mano de José Manuel Navarro. Y es ahí donde Olga dice que la versión de José Manuel Navarro es que lo golpeó porque el abuelo iba a golpear con el chuzo a Emelyn. Sí. Por lo tanto, esa es otra versión que llama la atención. En algún minuto, el abuelo, que tenía el chuzo en la mano, por lo que se ha dicho, pretendía golpear a su propia nieta, y es ahí donde recibe el golpe de pala. Los elementos
cuadran. Hay que ver si cuadra la versión. Claro, porque en el fondo Emelín podría estar al frente del abuelo y Navarro atrás. Eso es lo que está diciendo Francisco, que en el fondo el abuelo en el minuto de querer pegar con el chuzo de Emelín, por detrás viene Navarro y golpea al abuelo. Sería eso. Pero el punto es que él estaba inclinado, Sanfurgo. Ese es el punto. Él está realmente inclinado, para mi gusto hincado. Porque si no, eso es, mira los rasguños que tiene en la cara. Sí, y otra cosa respecto... Si él hubiese caído de una altura, ¿de cuánto mide el abuelo? No sé, un Sí, pero metro. no olvidemos que tiene 10 puntos atrás en la nuca. Sí, pues. Que es el golpe. En la espalda, Pero es un orificio muy chico, claro, como para O él. sea, hay cosas evidentes. O sea, tesoro ahí no había. por supuesto. No había. Entonces, lo estaban haciendo así, hacer a él este hoyito con alguna razón que seguramente era lo que ya estaba planificado, que era golpearlo. Segundo, falta un contexto en lo que él cuenta sobre el ataque con el chuzo. Cuando uno tiene una historia, que esa historia es real, hay una historia. Iba a atacarla con el chuzo porque se enojó con ella por Pero acá no hay nada, hay esto nomás. Todas las interrogantes llevan también a que el papá de Emelín aparezca ahora, el papá biológico que no había aparecido durante mucho tiempo, y otra contradicción porque, miren, la familia decía que la ropa de Emelín era con un polerón blanco, etcétera, etcétera. Finalmente Emelín nunca fue con un polerón blanco, nunca fue con el color de... No, iba con otra ropa completamente distinta. Entonces la familia se estaba preocupando, el papá hoy día dice, no quiero nada más con la mamá y ojalá que la niña se quede conmigo. Seguiré luchando por tener su custodia y para que mi hija esté conmigo. Y le va a hacer bien. Hay que sacarla de ese ambiente. Pero el papá nunca había aparecido antes que esto. ¿Qué opinas? Claro, ahí Carmen Gloria, y yo no sé legalmente qué opciones tiene, porque claro, me imagino que después de todo lo que se ha sabido, está muy cuestionada la mamá, pero en un papá ausente que ahora quiera la custodia, ¿qué tan real o efectivo puede ser? Yo creo que lo primero que hay que analizar aquí es que lamentable la situación de Emelín, porque es una niñita que viene con antecedentes de vulneración desde muy chiquitita, pero tiene una familia materna que no se ha hecho cargo a cabalidad de ella, y creo que la muestra o lo que da pie para poder decir esto es que la denuncia por el abuso que ella recibió no la hace la familia, sino que la hace el colegio donde ella estudia, y la familia no se hace parte de esa denuncia. No, claro, no tiene cuidado debido y después la permite relacionarse con un señor que ya tenía antecedentes además por abuso, o sea, cero resguardo, cero cuidado. Y eso van a ser los antecedentes que sin duda la familia del padre va a reclamar en el tribunal para quitar la custodia. Por otro lado, la familia paterna... ¿Puede que, aunque no haya tenido nunca relación con la niñita? No se puede ser, puede ser. ¿Por qué? Porque la familia paterna, si hubiera sido una familia ausente, un padre ausente que no estaba preocupado por la niña, no tenemos críticas contra él más que la ausencia. No constituye, por tanto, un peligro para esta niña. Y hoy en día, ¿quién dudaría que puede ser mejor que esté con un familiar a que esté en una institución del Sename? Sí, sin Lo que duda. sí se podría lograr es un sistema mixto, que a lo mejor el cuidado lo tenga el padre supervisado por el Sename. Lo que pasa es que igual a mí me llama la atención un tema acá, porque por lo que escuché en varios medios de comunicación, este padre, si bien no tenía como una relación directa, constante de visitarla permanentemente, ocurría que sí estaba poniéndose económicamente. En un país donde generalmente estamos llenos de papitos corazón, este señor entiendo que cumplía con las normativas. Ese es un súper buen punto, Claro, porque los entonces... padres que no pagan la pensión de alimento, por si hay alguno mirando, póngase al día, pierden el derecho a solicitar el cuidado personal de sus hijos. Lo pierden completamente. Lo pierden. Entonces, este señor que está al día con la pensión de alimento, ese le permite, le da argumentos más para quedarse con el Pero cuidado mira, la mamá personal de sigue, niña. la mamá dice, ella siempre ha estado conmigo, nunca ha estado con él. Ahora después de tanto tiempo me viene a dárselas de papá, no puede ser. Voy a luchar por ella. Pero lo que la podría inhabilitar son las dos denuncias que ella no ratifica. Que son vulneración grave de los derechos de los niños. Carmen Gloria. O sea, lo que estaban diciendo ustedes de la ropa, no solo está la descripción de la ropa que tu que tu hija anda trayendo ese día, sino que además está la descripción física que hacen de la niña, según lo que habla la hermana Olga, ¿cierto? Que dice que no coincidía la descripción física que hacían, ni la altura, ni la contextura. Entonces, por Dios, ¿qué contacto tienes con tu hija para no saber ni cómo va vestida, ni qué características físicas tiene, y no tomar acciones cuando sabes que está siendo vulnerada? Carmen Gloria, yo escuché a Cristian Canales, papá de Emelín, dar una declaración y él decía que hace años ya que venía pidiendo la custodia de Emelín, antes de que ocurriera todo este suceso. Entonces, ¿eso también podría marcar un precedente para que él se quede efectivamente con la tuición de ella? No, era haber intentado muchas veces pedir la custodia. No es un antecedente que toma en cuenta el tribunal, porque cuando se revisa la causa se revisa como en una foto, en el minuto en que está pasando. Son los antecedentes que existen hoy los que el tribunal va a tomar en consideración al minuto de determinar con quién se queda la niña. Es importante, solo esto, recordar Gloria. que siempre el Sename es la última opción. Sí, Pancho.
Sí, algunos datos sobre eso. La petición de tuición que había hecho Cristian Canales no la había hecho de manera formal. En las pocas veces que pudimos conversar con él nos dice, yo le había pedido a la mamá la tuición de la niña. La tuición no se le pide a la mamá, la tuición se le pide a un tribunal. Y la última petición que hizo fue el día de ayer o anteayer, en el juzgado de familia de Curicó, que se declaró incompetente y lo trasladaron y dieron el traslado a Alicantén. Otro tema importante y otra contradicción importante es que desde un inicio la familia de Emelyn decía, no, a este tipo lo ubicábamos, pero nadie lo conocía muy bien, apareció aquí en la casa con estos cuentos de brujería, pero resulta que, de acuerdo a la versión de Olga Navarro, estas familias se conocían. Navarro había pololeado incluso con una de las hermanas y tías de Emelyn en la adolescencia. Visitaba la casa. Nosotros hemos conversado con muchos de los fleteros acá, porque aquí se utiliza, no hay taxi, se utiliza el sistema del flete, y muchos de ellos habían llevado a los abuelos de Emelyn a la casa de José Manuel Navarro. Entonces, bueno, ¿se conocían o no se conocían? Sí, claro. Ahora, el papá, sigo leyendo las declaraciones, Carmen Gloria, si vuelvo contigo. Si el brujo, como le decimos ahora, había pololeado con la tía de Emelyn, se conocían y mucho. Sin duda que sabían que había estado preso por abuso sexual. En un pueblo chiquitito, eso se sabe. Se saben cosas y cosas menos graves se saben al tiro. Se sabe todo. Ahora, el papá de ella, ¿cómo puede ser posible que habían 2 denuncias por supuesto abuso, que lo había entregado en la escuela donde estudiaba Emelyn, y al papá no lo notifica nadie? O a lo mejor sabía. Es que a él no lo notifican. Porque es el padre, es él quien debiera estar a cargo y hacerse responsable de su hija, quien debiera hacerse parte de esto. A ti no te van a ir a decir a tu casa, ¿sabe qué? Llame a su hija porque está en problemas. Tú deberás estar enterado por el contacto que tienes con ella. Y este señor evidentemente no lo tenía. Ahora, hay que esperar que de aquí en adelante sí, de verdad sea efectivo toda esta preocupación que le está mostrando, porque si no la situación de Emily es tremendamente compleja. Y que todos hayan sabido que él había abusado, había estado preso y seguía frecuentando a Emelyn, ¿no lo considera el tribunal como también una vulneración? Por supuesto que sí, a la niñita. Por supuesto que sí, están exponiendo a la niña indebidamente, no hay nadie que esté cuidándola, resguardándola. Y si a eso tomamos otro antecedente que quizás sea el que más va a pesar a la hora de determinar quién va a cuidar a Emily, es su propia declaración. Claro, según lo que ha dicho la hermana, la señora Olga, Emily no quiere volver a su casa, no quiere estar con su familia. Entonces uno se pregunta ahí lo evidente, ¿qué está pasando en esa casa? Que ella misma no quiere volver a esa casa. Carmen, y mientras tanto, mientras dure la investigación, porque estas cosas pueden durar meses, ¿qué pasa con Emelyn? ¿Dónde se queda? ¿Quién queda a su cargo? ¿Quién le da un tratamiento si es que lo necesita? ¿Qué es lo más conveniente para ella? Yo creo que lo más probable acá va a ser que se le va a otorgar el cuidado provisorio a alguno de sus familiares cercanos. De los que están hoy día en discusión, sin duda creo que debería ser el padre, porque no ha aparecido otro. Si es que apareciera un tío, a lo mejor podría ser él. Hay un tío que habló en algún minuto y una tía, no sé si irán a hacerse parte de este juicio y irán a solicitarlo, porque si no se acercan al tribunal tampoco y no demuestran interés. Y hoy día la única persona que está demostrando interés es el padre y la madre. Entre los dos, si la niña fue vulnerada con la madre, y si la niña no quiere volver donde la madre, lo más probable es que se decida por el padre. Y justamente con todos esos antecedentes y con las características de este caso, tú decías que el Sename es la última opción. La última opción pero siempre. Con lo que hasta el momento conocemos de la situación de vida de Emelyn, ¿puede existir que esa opción se dé? Sí. ¿En serio? Lamentablemente podemos llegar a eso. Yo sé si que está el Sename está tremendo. ¿Perdón? Está el papá, ¿por qué se va a ir al Sename? Porque, mira, la institución del Sename está tremendamente desprestigiada y todos sabemos por qué, y yo no pretendo defenderla ni mucho menos, por el contrario. Pero hay que buscar, ¿cómo podría decirlo?, el mal menor. O sea, hoy en día está claro que la niña bajo el cuidado de la madre no está siendo cuidada. Pero nada inhabilita al papá. Protegida. Nada inhabilita al papá. Va a poner la opción. Por otro lado, hasta ahora, por los antecedentes que conocemos, nada inhabilita al papá. Por eso yo insisto que lo más probable es que se lo quede el papá. Pero también en razón de eso se debe hacer una investigación en el tribunal. No va a ser solamente por olfato el tribunal que se lo va a otorgar al papá. Va a investigar cuáles son sus condiciones de vida, cuál es su interés con la niña. Puede que le pida incluso alguna pericia o alguna evaluación para algún perito para determinar si no es peligro para la niña, porque tampoco ellos tienen una relación cercana. Entonces aquí hay que hacer una terapia de revinculación quizás con el padre para que la niña pueda sentirse cómoda viviendo con, entre comillas, un extraño. Hemos hablado justamente que el papá ha pagado la pensión y todo en orden, pero justamente el vínculo
el vínculo entre un papá y una hija que no se ha dado en mucho tiempo, eso también se toma en cuenta, se toma en consideración. Se toma en consideración y incluso el tribunal, tal como lo acaba de decir, puede ordenar que durante ese periodo se haga una terapia de revinculación. Es decir, que se hacen terapias con psicólogos y especialistas, terapeutas, que ayudan a que ambos se reencuentren o se encuentren por primera vez. Y eso es sumamente importante porque puede ayudar a que en el futuro la relación con ellos se refuerce, porque hay algo que cuesta un poquito digerir. Las mujeres creemos que tenemos por instinto esta cosa maternal, que no es instinto, la desarrollamos en razón de la relación que tenemos con nuestros hijos. Y muchas veces cuando se impide o se dificulta la relación entre padre e hijo, esa relación se quiebra, se rompe, pero no quiere decir que no puede reconstruirse en el futuro. Pancho está en vivo, estaba pidiendo la palabra desde Alicantén. Pancho. Sí, un dato muy puntual respecto de eso, pero que no es menor. Hasta ahora el relato de Emelyn es que ella no quiere volver a la casa. Ojo, no que no quiera volver con la mamá. El tema es que la mamá vive en la misma casa donde viven los tíos, los abuelos, viven todos ahí juntos. anda la cosa. Nosotros pudimos conversar con Sandra, con Verónica, que es la hermana más apegada, y que de hecho ya antes de que esto ocurriera, ellas ya estaban viendo la posibilidad de irse a vivir juntas a otro lado, de salir de esa casa, porque había muchos problemas. Y ese es el tema, ella no quiere volver a esa casa, donde viven todos juntos. No es que no quiera volver con su mamá. Entonces yo no sé, y lo planteo a Carmen Gloria. Claro, si efectivamente la mamá sale de... Lo que está hablando se nos fue Francisco, pero tiene toda la razón con lo que está diciendo. Sí, hay algo ahí. Puede que el tribunal, que evidentemente yo pediría como abogado a la contraparte, que seguramente lo van a pedir, un informe social, que quiere decir que va a haber asistente social hasta el lugar de donde vive la niña y va a ver en qué condiciones, quiénes son las personas, cuáles son las características de las personas que viven con ella. ¿Y qué es lo que busca? Ver si hay seguridad para esta niña o hay riesgo para esta niña. Lo más probable es que aquí haya una situación de riesgo. No vamos a especular para no ofender a nadie, pero hay una situación de riesgo tan grave que la hace arrancar de su propia casa. Claro, y de hecho, lo decía inspectora ayer Olga, la hermana de José Navarro, que la niñita estaba tranquila, pero que dijo que no quería volver a su casa. Sí, le veo otro aspecto a esto, que es delicado, Carmen Gloria. No cabe duda, o aparentemente, ella está muy influenciada. Y está muy influenciada por la parte más oscura de esto, que es ni más ni menos que el victimario. Entonces, es una pregunta. Y detrás del victimario yo veo también una influencia enorme, o al menos un punto de vista con el cual uno no está de acuerdo, la hermana. La familia de ella está cerca de esa casa. O sea, en lo inmediato realmente no es conveniente. ¿Cree que no es la mamá? En esa cercanía. Y creo que el inspector le está dando un giro tremendamente importante que nos puede nublar todo lo que está pasando con Emily, con lo que hay detrás. Una cosa es la situación de vulnerabilidad en la que ella está y la discusión que se va a tener en tribunales, si lo debe cuidar la mamá o lo debe cuidar el papá, y la aparente situación de riesgo en la que ella vive que la hace arrancar con este señor. Nada de eso aminora o opaca que lo que él realiza, este señor Luis, al sacarla de... Perdón, ¿Luis se llama ese? José No, Navarro. José Navarro, al sacarla de la casa de los padres, es un delito. Es una menor de edad que está en situación de riesgo, que lo más probable lo vea a él como una salvación, lo vea a él como una persona que la puede sacar y ayudar a salir de donde ella quiere, pero él se está aprovechando también de esa situación de vulnerabilidad para llevársela consigo. Ahora, pero ¿qué pasa si la niña quiere irse? O sea, si la niña, por ejemplo, la niña dice que ella en el minuto cuando agreden al abuelo, ella se quiso saber, por ejemplo, si ella dice, yo me quise ir con él porque no me sentía bien en mi casa, él no la está secuestrando, ¿no? No, ahí hay que hacer una diferencia, que es muy buena la pregunta, que la vamos a aprender. Pero secuestro no con mayores de edad. Hay tres tipos de cosas por las que se ha hablado en televisión. Se ha hablado de secuestro, se ha hablado de rapto y se ha hablado de sustracción de menor. Del medio, el rapto, se lo voy a aclarar al tiro porque escuché con espanto a algunos políticos diciéndolo. El rapto está derogado en Chile, señora, no existe. El rapto era una figura que existía en el derecho penal que decía que era llevarse a una doncella con miras deshonestas, que se refería a miras sexuales. Eso fue derogado, fue sacado del Código Penal, por lo tanto es improcedente hablar de eso porque hoy día no existe en Chile, no hay rapto. Nos queda el secuestro y la sustracción de menores. Si yo llevo a alguien contra su voluntad y no lo dejo salir del lugar, estamos hablando de un secuestro. ¿A alguien de cualquier edad? De cualquier edad. Ahora, si esa persona es un menor de edad y yo lo que hago es engatusarlo para llevármelo o llevármelo de alguna forma, estamos hablando de sustracción de menores. Porque los menores no tienen voluntad para decidir, supuestamente según la ley, dónde deben estar. Más que voluntad, capacidad.
No tienen Pero capacidad. si ella dice, no, yo me quería ir, él me ayudó porque yo quería salir de mi casa. ¿Qué le pasa a José Navarro? Es una niñita, igual no menor, puede claro. decidir. Es que ¿sabe qué, Ahora, pero hay una sigue cosa, siendo sustracción de menor. hay una cosa que también llama la atención, porque, o sea, lo que usted dijo, inspector, puede ser también probable, porque puede ella estar manipulada por José Navarro. Puede ser que las veces que tuvo oportunidad de llegar a la casa esta niñita, la manipulara de tal forma que les pusiera como malos a sus familiares, entonces la tenga muy manipulada y por eso ella no pregunta por su familia cuando llega y cree que son malos con ella. Pero al extremo, esto no es hilar demasiado Fino. No, la verdad es que si una niña ve que golpean a su abuelo, lo dejan en ese estado sangrando ahí, y no obstante eso, está 8 días, según el victimario, de buena voluntad o no arranca. O no arranca, es una manipulación que es visible. ¿Qué grado de manipulación es? No lo vamos a ver hasta que conozcamos la declaración. Y eso es muy difícil. Claro, porque por un lado uno puede decir... Es que ese punto es re importante. Sí, uno puede decir, Olga puede estar mintiendo, no, pero el mismo abuelo, una vez que sustraen a esta chica, dice, me llama la atención que mi nieta no haya querido ir a defenderme, ir a protegerme. Entonces, claramente hay una versión de ambos, de Navarro y del abuelo, diciendo que la niña no quiso ir hacia el Pancho abuelo. Sanfurgo desde Licantén. Pancho. Sí, mira, estas no son las únicas polémicas que hay en este caso. Este caso ha estado, pero plagado de ellas. Y